¿Esto se podría perder? Ese porcentaje que le corresponde a la administración pública va a quedar decomisado o custodiado por la otra banca central que nos está haciendo el favor de suplir a Banco de México. O sea, millones de millones. O sea, 822 millones de pesos. O sea, el actual presupuesto 2020 de todo el gobierno federal de 6 billones durante los próximos 137 años. Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Dinero, dinero, dinero es por lo que todos están sufriendo al día de hoy. Pero por suerte nuestro país se preparó en el año de 1865 y comenzó a invertir un fondo para crear el Banco de México. Pues dicho fondo ha generado grandes réditos, ha generado grandes cantidades, se ha multiplicado y alcanzaría para pagar a 100 gobiernos, por ejemplo, de la Cuarta Transformación por 100 años. Este es un dinero que se está a punto de perderse porque no se ha reclamado. Como ya les decía, se invirtió en los bancos para que el Banco de México fuera reconocido a nivel internacional y al día de hoy no se ha reclamado y como todos derechos, bueno, como algunos derechos tutelados, pues pierden vigencia y se pierden. Así que vamos a ver esta información que es interesante. Por supuesto que se especula que Alfonso Romo es quien tiene esta información y que no se la quiso enviar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo traicionó a López Obrador por ocultarle el tesoro escondido de México. México puede retirar 58 billones de pesos del tesoro oculto. Mauricio Montijo es lo que señala. Vamos a escuchar una pequeña parte de la entrevista y vamos a comentar en cuanto acabe el fragmento. ¿Esto se podría perder? Ese porcentaje que le corresponde a la administración pública va a quedar decomisado o custodiado por la otra banca central que nos está haciendo el favor de suplir a Banco de México, y tendría que la administración pública, en vez de recoger ese derecho que le corresponde, pagar la renta por no haberlo recogido. Fíjate lo absurdo, fíjate lo ridículo. Así como dice, por no recoger el dinero a tiempo, México podría perderlo y hasta tendría que pagar al Banco de Londres, que es donde se encuentra este dinero, según señala en este reportaje. Mauricio Montijo, administrador único y agente liquidador del Fondo Mixto Privado del Patrimonio Autónomo, afirmó que tiene pruebas de cómo obtener el tesoro escondido de México de 290 billones de pesos. Y dice, tengo pruebas con documentos de cómo obtener ese dinero. Este ahorro empezó en 1971 y todavía es posible rescatar este tesoro, pero hay que ir inmediatamente por él, dijo Mauricio Montijo. En entrevista con Ricardo Rocha para el noticiero Fórmula, detrás de la noticia, Montijo Lucero explicó que lo más conveniente es retirar el dinero, de lo contrario se tendría que pagar por no haberlo retirado. En lugar de obtener un ahorro, se tendría que pagar por tener ahí el dinero, fue lo que dijo y es el fragmento que acabamos de escuchar. También señaló que los 290 millones de pesos equivalen aproximadamente, para que se den una idea, a casi 10 años del presupuesto anual. Sin embargo, ahora el gobierno solo tiene autorizado retirar el 20%, es decir, 58 billones de pesos. Montijo Lucero sostuvo que secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores sabían del tesoro oculto desde la década de los 80 y ahora también Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Es importantísimo señalar que varios de estos funcionarios que sabían que ocuparon la Secretaría de Hacienda se volvieron ricos y también Alfonso Romo parece ser, según los diferentes reportajes, que está
creciendo su patrimonio. Digo, lo está diciendo la información, no es algo que yo esté afirmando, pero dicen las malas lenguas, dicen los reportajes que Alfonso Romo tiene mucho que ver con este dinero y que se lo está ocultando al presidente Andrés Manuel. Dice, los amigos del presidente lo han traicionado porque no han compartido con él información que yo sí le he entregado. Estoy hablando específicamente de Alfonso Romo, a quien 2 veces le expuse mi información. Y vamos a escuchar lo que dice en esta parte del video. Billones, o sea, millones de millones, o sea, 822 millones de pesos, o sea, el actual presupuesto 2020 de todo el gobierno federal de 6 billones durante los próximos 137 años. El presupuesto federal, el actual, durante los próximos 120 años. Imagínense qué importante sería para México recibir este dinero. Y vamos a escuchar cómo continúa con la explicación. O si usted prefiere, el doble del presupuesto actual durante 68 años, o el triple durante 45 años. O sea, una transformación fantástica de la inversión, el desarrollo y el crecimiento. La utopía hecha realidad. La panacea materializada. Fíjense nada más lo importante que sería para nuestro país que este dinero cayera en tiempos de un gobernante que está luchando por erradicar la corrupción. Pero ¿qué se dice alrededor, qué se dice sobre este tesoro oculto en el grupo Radio Fórmula? Pues se dice que alcanzaría más de 100 años de presupuesto, según Montijo, según el video que acabamos de ver hace unos segundos. Mauricio Montijo, representante del Fondo Mixto Privado del Patrimonio Autónomo, nos habla sobre el valor que dan los mexicanos a su patrimonio. Y vamos a escuchar esta pequeña plática que tiene Mauricio Montijo. Que viene del extranjero hacia nuestro país, en donde por la cantidad de esos recursos tiene que haber una participación de varias instituciones financieras. Los receptores en nuestro país son, por un lado, Secretaría de Hacienda, por otro lado, Banco de México, pero lo que Mauricio ahorita nos está planteando, si me permites para ver si entendí bien, es que parte de esta transacción que sí dejó los recursos, que sí generó las operaciones como el pago de impuestos, no necesariamente está reflejada en su integridad en la tesorería de la Federación, no necesariamente está debidamente notificada a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es de lo que... Bueno, aquí habla de la peligrosidad que tiene el que el gobierno federal no esté enterado de manera oficial que existe este dinero y que es de todos los mexicanos, y que por supuesto que si no está notificado de manera oficial el gobierno, pues no podría recogerlo, porque esto no obra en ningún documento oficial al que tenga acceso el gobierno federal. Vaya, Mauricio Montijo Lucero, administrador único, señaló que la existencia del tesoro oculto, por el cual existe un depósito ante Banco de México, Banjico, de 822 billones de pesos. En la entrevista con Ricardo Rocha dijo que los gobiernos no han hecho el esfuerzo para regresar este fondo a todos los mexicanos y refirió que el Banco Santander está involucrado de forma cochina con el manejo de este fondo. A decir en una entrevista, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han mantenido oculto el fondo mixto privado, que a la fecha asciende a 822 billones de pesos. Montijo Lucero, representante común y agente liquidador del fondo, indicó que funcionarios han omitido comunicar la información a los presidentes cuando estos recursos permitirían el desarrollo de los pueblos originarios y comunidades indígenas del país, quienes son los principales beneficiarios de dicho fondo. Bueno, ¿cómo pasó este fondo? ¿Cómo sucedió? Pues resulta que antes de 1910, el entonces gobierno federal depositó, se diría que más o menos por los años finales de 1800, el entonces gobierno federal depositó 50 millones de pesos en oro para el pago de la deuda pública agraria de los pueblos originarios de la República.
Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, estos recursos pues han ido incrementando hasta llegar a una billonaria cifra. Este fondo se originó en los terrenos que se expropiaron a los hacendados para crear los ejidos, y existe un registro a nombre de Mauricio Montijo Lucero en Banjico, en centenarios, que convertidos a pesos mexicanos dan un importe de 822 billones de pesos. Más gobiernos siguieron de Porfirio Díaz, pero pocos son los que se han interesado en atender el tema. Quienes han intervenido son Plutarco Elías Calles, que en 1913 decretó que era procedente el pago de tierras de ejidos de la tribu Papagos, que están en el norte de Sonora. En 1953 interviene el Banco de México creando el Fondo Mixto Privado. En el 78, José López Portillo emite un decreto para regularizar el cumplimiento de la ley DPA con la intervención de Banjico, y Peña Nieto lo hizo también. Sin embargo, Mauricio Montijo dice que ya habló con Alfonso Romo y que no ha hecho nada, que le entregó la ficha técnica, los antecedentes, pero que se comprometió, según él, que iba a dar toda la información, pero que por alguna extraña razón no ha hecho nada. El tema es que, según esta información consultada en internet, Alfonso Romo ha aumentado sus recursos desde que está en la oficina de la presidencia hasta en 12 millones de pesos en un año. ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Será que tiene que ver con el fondo? Pues no lo sabemos. Pues estamos llegando ya al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.